Hola, muchísimas gracias por la espera y bienvenidos a lo que ya es nuestro octavo, si no me equivoco, stream sobre Rust. Denme un segundo por favor, creo que hay un problema con el audio. Lo siento, ahora sí ya todo debería estar bien. Como les decía, bienvenidos a el octavo stream de todo sobre Rust. Frey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, los recordarán los que estuvieron en el último stream, por ejemplo, Frey, que los temas del último stream, de hecho de los últimos tres streams, han estado hasta cierto punto relacionados con el ownership. Déjenme compartirles el escritorio un momento. Y vamos a ver los últimos proyectos con los que hemos trabajado. Esta vez sí no vamos a hacer un resumen de los streams anteriores, porque aunque hay una relación es muy pequeña y siento que no es necesario. Pero si surge cualquier pregunta, no duden en preguntar. Hemos visto el ownership. Uh, el stream antepasado también fue sobre ownership. Y en el último hablamos de referencias. No sé si recuerdan qué eran las referencias. Era... Podemos hacerlo con cualquier tipo de dato, pero en todos estos ejemplos usamos cadenas de texto, usamos strings. Y decíamos... Dejen por cierto, hago esto más grande. Ahí está. Como les decía, estuvimos usando strings para aprender referencias. ¿Qué son las referencias? Digamos que si ya han programado en algún otro lenguaje es algo parecido a los punteros. Es estar apuntando a una dirección de memoria. Y si nunca han programado, no se preocupen, referencias tómenlo como pedir prestado algo. En este caso es una variable. Vamos con el primer ejemplo, que según yo era el más sencillito, nada más para verlo. Aquí creamos una variable que se llama S1 y pues es igual a este texto de aquí, ¿no? Aprendamos todo sobre las referencias. Y aquí lo que estamos haciendo es crear otra función que se llama calcular longitud, que pide prestada esta información. Aprendamos todo sobre las referencias. ¿Y para qué la pide prestada? Para calcular su tamaño. Calcúlame la longitud de esta cadena de texto. Y pues ya lo único que hace este programa es imprimir la longitud de, aprendamos todo sobre las referencias, es, y me va a decir cuántos caracteres hay aquí. Bueno, pues el tema de hoy van a ser, como pueden ver en el título, slices o rebanadas. Y se preguntarán qué es esto. Esto también es algo muy único de Rust. Les prometo que es la última vez si están aquí como para aprender programación en general. De hecho, si acabamos esto rápido, quiero hacer una pequeña introducción a las estructuras, que pues es como esencial para aprender programación estructurada en general. Pero enfoquémonos en slices, rebanadas. ¿Qué son? Bueno, así como vimos que una referencia es, pues como dice el título, algo que hace referencia a un punto específico. Es así de, voy a hacer referencia a este dato de acá. Bueno, lo que pasa con los slices es que hacen referencia a una porción de una variable. Verlo de manera muy técnica sería, los slices hacen referencia
pues como una secuencia contigua de elementos en una colección, mientras que una referencia hace referencia a toda la colección. Y si la explicación técnica no ayuda a nada, no se preocupen, vamos a aprender no solo con un ejemplo, sino haciendo un programa desde cero. El programa que vamos a hacer trata de leer un texto y decirnos cuál es la primera palabra de ese texto. No es algo tan complicado ni del otro mundo, pero sería como un gran ejemplo para empezar a entender los slices o rebanadas. Es como hacer referencia a un solo elemento en una lista. Exacto. Muy bien, Frey, pero no es necesariamente un solo elemento. Puede ser un solo elemento, pero es una serie de elementos contiguos. O sea, puedes hacer referencia del elemento 3 al 5 de una lista y hace referencia a todo ese pedacito de ahí. Y sí, tal como tú dices, es a elementos de una lista, no necesariamente a un solo elemento. Bueno, pues sin más, podemos comenzar. Voy a cerrar esto y como siempre empezamos haciendo un nuevo proyecto en Rust. Abrimos nuestros archivos, documentos, la carpeta en la que queremos trabajar. Y quiero trabajar aquí, entonces aquí voy a crear mi nuevo proyecto. Abrimos una terminal. Ahí está mejor. Cargo, que es la herramienta de Rust para manejar nuestros proyectos. Creamos un nuevo proyecto que se va a llamar Slices. Y ya está, ya hizo todo por nosotros. Aquí está nuestro proyecto y ya nada más lo abrimos con el programa con el que queramos trabajar. En mi caso es Visual Studio. Vamos y le damos en abrir un folder y nos vamos a la carpeta del proyecto, que es esta que acabamos de crear. Ahora denme un segundo para pasar a compartirles solo Visual Studio Code. El maldito 7, hola. Muchísimas gracias por los bits. Muchas gracias por los 6 bits. Y bienvenido, me alegra verte por aquí. Aquí está. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, pues como les decía, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un programa que lea una cadena de texto y nos diga la primera palabra de esa cadena. Para hacer esto voy a usar un par de cosas que vamos a ver más adelante, entonces no se preocupen. Ahorita lo explico, pero de manera muy general. Después de tanto vaivén, como viste. Arrancando de nuevo. ¡Ah, qué bien! ¿Y sigues usando un Window Manager o a qué cambiaste? Me da curiosidad. Bueno, nuestra función calcula la primera palabra, ¿no? Entonces vamos a nombrarla simplemente primer-palabra. Después de todo esto, de esto se trata. Y pues va a esperar recibir. Vamos a llamar a nuestra variable s. ¿Y qué va a hacer s? Va a ser una referencia. Si a alguien en el chat no le quedan todavía claras las referencias, por favor, no duden en preguntar y podemos explicar rápido. Y pues vamos a trabajar con nuestra nueva función. Estoy terminando de configurar el BSP-N.
que hasta los últimos pasos hice todo de vuelta porque cuando instalé el Slim Lock la pantalla se me agrandó y no lo pude arreglar. Sí, es lo malo cuando algo falló y uno no tiene ni idea de qué es. Está súper difícil arreglarlo. Pero bueno, pues parece que ahora sí ya estás en la parte final y por lo que vi por el video que me pasaste es como una configuración como súper óptima, ¿no? Así como sin distracciones para trabajar lo mejor posible. Omití ese paso. Es buena idea. Bueno, entonces nuestra función primer palabra va a estar esperando que le mandemos un texto, ¿no? Como ahorita va a ser el Hello World, por ejemplo. Ahorita no se lo estamos mandando, pero digamos que eso vamos a hacer. Lo que voy a hacer aquí es algo a lo que no se preocupen, podemos entrar en detalle mucho después, pero vamos a crear una variable que se llame bytes, que va a ser igual a la cadena de texto que mandemos. Y esa cadena de texto, ¿qué le vamos a hacer? La vamos a trabajar como bytes. Creo que para que quede un poquito más claro, lo ideal sería ya en este momento en la parte de arriba a tener nuestra cadena de texto y pedir a la función que nos mande algo de regreso. Vamos a crear una variable que pueda mutar. Vamos a llamarla... Ay, no le quiero llamar S para que no se preste a confusiones. S1. Y va a ser igual a un string que dentro diga Paisops, hola, bienvenido. Buenas. Llegas justo a tiempo, acabamos de empezar con este tema. El tema de hoy son los slices, que como explicó muy bien Frey, es como hacer una referencia a un solo elemento en una lista o a una serie contigua de elementos en una lista. No te preocupes, justo vamos empezando y llegas justo a tiempo. Ahorita para explicarlo estamos haciendo un programa que le mandamos texto y nos dice cuál es la primera palabra de ese texto. Por ejemplo, este es el texto que le vamos a mandar. Y de una vez, para que quede claro, vamos a mandarlo. Nuestra función palabra, nuestra variable palabra va a ser igual a, ahora sí, lo que nos mande de regreso la función. ¿Qué le vamos a mandar? No vamos a mandarle S1. Como dice aquí, no está esperando un string, está esperando la referencia a un string. Que si se han perdido los streams anteriores, la manera más simple de ver esto es, en lugar de pedirle S1, en lugar de mandar S1 para acá, le estamos diciendo préstame S1. Entonces le estamos pidiendo prestada y ahorita va a ir de regreso cuando nuestra función termine. Y pues ya, supongo que de aquí solo nos queda imprimirlo, ¿no? Imprimir una línea que sea el valor de una variable y pues mi variable es palabra. Ahorita me está marcando error porque pues ahorita mi función no me está mandando nada de regreso. Me debe mandar algo de regreso porque palabra va a ser igual a lo que mande de regreso a la función. De hecho, de una vez hay que decir, me vas a mandar algo de regreso. ¿Qué me vas a mandar? Ahorita vamos a ponerle 6. Y en un momento profundizamos en por qué. Si se fijan, aquí ya desaparece el error. Ahora está aquí porque no estoy mandando nada todavía.
Ahora sí, ya que todo esto quedó claro, nuestra función primer palabra espera la referencia a una cadena de texto, o en otras palabras que nos presten una cadena de texto, y nosotros vamos a mandar de regreso a un número, un tamaño. Y ahora sí, ¿qué hace nuestra función? Convierte la cadena de texto que nos prestaron en bytes, porque es más fácil trabajar todo en bytes. En todo esto vamos a profundizar un poquito más adelante, pero para el tema de hoy no es necesario profundizar más que si tienen alguna duda en específico. Y vamos a decirle para y referencia a un objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, termino de escribirlo y profundizamos un poquito en qué significa esta línea. Esto en bytes.iter.enumerate. ¿Qué vamos a hacer en este ciclo for? Que de nuevo ahorita explico en un poco más de detalle, no se preocupen. Pero ya aquí lo que vamos a hacer va a ser decirle si el ítem es igual a un espacio, return el ítem. Bueno, y aquí afuera, si no, nada más mandamos una longitud. Ahí está. Esto puede verse complicado, la verdad es que no lo es, solo es incluso una manera más clara de trabajar ciertas cosas. Pero ahorita profundizamos un poquito más en esto. A ver. Empecemos con el for. Para i en el objeto. Lo que va a hacer iter va a ser, pues como dice su nombre, iterar todos los elementos en una colección. Digamos que agarramos esto y lo convertimos en bytes, y luego esos bytes, esto los va a como ordenar, y esto de aquí los va a enumerar. Y eso es prácticamente todo lo que hacen. Ya de aquí lo único que creo que podría explicar un poquito mejor, pero sin complicarnos la vida, es qué es ese i y qué es ese ampersand ítem. Pues i va a ser digamos, i es una tupla que contiene todos los elementos de aquí que ya convertimos en bytes. Sí, es la mejor manera de explicarlo. Agarramos esto, lo estuvimos convirtiendo en bytes cada parte, y pues ya vimos que los iteramos y los enumeramos, y es la tupla de todos estos elementos. E ítem, como dice el nombre que le pusimos, es cada uno de los elementos en esta tupla. En otras palabras, va a ir de elemento en elemento, va a ir así. Y cuando encuentra un espacio, dice, aquí está, ya. Mándame el punto, regresa a la tupla. Y eso es prácticamente todo. Esto, si no me equivoco, ya debería funcionar. Vamos a ver.
cargo run. Y bueno, como podemos ver, funciona. Me dice 1, 2, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, todo esto antes, es la primera palabra. Y bueno, para comprobar que funcione, vamos a estar aún más agradecidos agregando 3 as. Guardo y vuelvo a correr el código. Y ahora marca 9. Porque pues este código es lo único que hace. Nada más busca el texto y nos dice a partir de dónde encontramos la primera palabra. Frantin, hola, bienvenido, buenas noches. Pues llegas justo a tiempo. Apenas vamos empezando. El tema de hoy son slices o rebanadas, que de nuevo es algo único de Rust. Y justo el ejemplo que hicimos en esta ocasión no usa slices. Esta vez hicimos esto como lo haríamos en cualquier otro lenguaje de programación. Y ahorita vemos cómo usar slices para, 1, hacer esto más simple. Y 2, este código de aquí que ven que está corriendo. Ahorita le voy a quitar que pueda mutar, pero lo tengo que agregar en un momento. Ya ven por qué. Ya verán por qué, perdón. Este código que están viendo aquí tiene problemas. Pero, Frantin, creo que acabas de llegar, entonces puedo repasar rápido qué hace nuestro código. Intentamos hacer un código que nos diga dónde está la primera palabra de una oración. Entonces creamos una variable, se llama s1. Como podemos ver aquí, es un string. Y aquí dice que es igual a un string que dice muchas gracias por los bits, el maldito 7, que al inicio de este stream donó 6 bits. De nuevo, muchísimas gracias. Creamos otra variable que se llama palabra, que es igual a lo que nos mande de regreso a esta función que creamos. Y pues simplemente vamos a imprimir el valor de nuestra variable palabra. Entonces vamos a imprimir lo que mandó de regreso la función, ¿no? Es todo. ¿Qué hace nuestra función? Pide prestado, porque recuerdan, esto es una referencia, no lo estamos moviendo, lo estamos pidiendo prestado y pues lo vamos a devolver. Hace referencia a esto de aquí. Entonces S es igual a muchas gracias por los bits, el maldito 7. Y va a regresar va a mandar de regreso use o en otras palabras un número. Creamos una variable que se llama bytes, que es igual a nuestra variable s, que recuerden vale esto de aquí, convertido en bytes. Porque es más fácil trabajar una cadena de texto si la volvemos bytes, nada más. De hecho aquí vemos por qué es más fácil. Nada más decimos, me vas a hacer una tupla con esa información y cada elemento de esa tupla. En los bytes, bueno, en mi nueva función bytes, que me vas a iterar y enumerar. En otras palabras, me vas a ordenar. Y vas a estar buscando un espacio. ¿Sí? Es lo único que hace el código. Va buscando y dice, aquí hay un espacio. Y nos manda en dónde está el espacio. Voy a volver a borrar las as. Y como borré 3 caracteres, en lugar de 9, ahora me debería imprimir 6, ¿no? Porque va a decir, lo que va a hacer el código va a ser buscar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el espacio. Y me va a decir 6. Si es que esto funciona, vamos a ver. 6. Funciona. Es más fácil para hacer un for entendido. Sí, nada más. No sé si hay alguna duda con esto. Si no hay ninguna, vamos a ver por qué este programa está mal y las cosas no se hacen así en Rust. Así que les dejo el codiguito un momento en caso de cualquier pregunta.
Yo los leo. Y si no, pasemos directamente a cuál es el problema. ¿Qué es Rust? Es que no lo conozco. Ok. Esta serie de streams se llama Todo sobre Rust porque es un lenguaje de programación en el que nos estamos... Es el juego de supervivencia. Sí, se llaman exactamente igual. Ah, es un lenguaje de programación. Ya te lo muestro un segundito. Estos streams son para... De hecho, sale primero el juego. Para aprender a programar desde cero, porque Rust me parece un gran lenguaje para aprender desde cero. Ah, Piensen en la facilidad de usarse de Python, pero con todo el poder, performance de C. Pero como pueden ver aquí, con una terminal o incluso más bien una herramienta de terminal que es Cargo, súper inteligente y muy útil. Esto de aquí no lo hice yo. Cargo, cuando le dije que me creara un nuevo proyecto, automáticamente me crea una carpeta para guardar todo mi código, ya con un código principal para empezar a trabajar. Un git ignore para estar trabajando en Git con Rust si quiero. Me controla mi aplicación o mi paquete. Me dice, bueno, tu aplicación se llama Slices. Está en la versión 0.1.0. Estás usando Rust 2018. Y cualquier dependencia que podrían estar en Rust, simplemente la pongo aquí. En otras palabras, pues es un lenguaje de programación tan potente como C, pero súper inteligente para estarte ayudando. De hecho, ahorita vamos a ver que una de sus funciones únicas, que son los slices, que previenen el error que está en este código de aquí, que hasta donde he visto ningún otro lenguaje de programación viene con algo listo para corregir el problema que hay en este código. Prácticamente en Rust vas a tener el problema de que muchas veces algo no va a correr, pero es porque se asegura de que estés haciendo las cosas bien y en forma y de manera ordenada, porque si no es como salen esos errores que uno tarda horas o días en encontrar cuál es el problema. No sé si hay alguna duda. Me pidieron aprender desarrollo de videojuegos de forma urgente. Oh no, Viceops. Pregunta, ¿en qué plataforma? Porque sí estaba pensando hacer streams sobre juegos. Más bien sobre cómo crear un juego. Pero aún no me decidía en qué. He estado planeando un stream sobre eso. Para usar Unity y C Sharp. Pues Unity también corre en Linux. De hecho, mis opciones eran Unreal Engine, que si no me equivoco es C++. Aprender lo básico en Unity. Godot, solo porque ya saben que me gusta y creo en el software libre. Pero hacer un engine es algo muy complejo y aunque Godot es muy bueno, todavía está bastante atrás de estos dos monstruotes que son los que se usan pues por la industria en general. Y por lo que no he hecho el stream es por el Open 3D Engine. Estoy esperando a que salga la versión de Linux porque a diferencia de Godot, que lo aprecio mucho y creo que sus desarrolladores hacen un gran trabajo, pero nunca lo voy a ver, nunca me lo imaginaré como para proyectos muy muy grandes, para juegos AAA. A diferencia de Open 3D Engine, que para el que no lo conozca, es un engine que Amazon acaba de donar este año a la Linux Foundation.
Y de hecho, gracias a eso se creó la Open 3D Foundation. Y la verdad yo sí creo que este sí va a ser el futuro de los engine en 3D, ya ni se diga para videojuegos. Porque con estas plataformas privativas, pues hay que pagarle, ¿no? A la plataforma. De acuerdo, creo que es incluso, no sé, en Unity. Sé que en Unreal es de acuerdo a cuánto vendas. Entre más vende tu juego, un mayor porcentaje se lo empieza a quedar, pues Epic, que es el creador del Unreal Engine. En cambio, en el Open 3D Engine, pues va a ser FOSS, va a ser software libre, va a ser gratuito. Y tal vez, este, hagan forks de paga o que pagues por este soporte. Pero, pues podrías descargarlo, tener todas las herramientas, trabajar con ellas y quedarte con el 100% de las ganancias. Entonces, sí veo tanto a indies como a triple A interesados en esto. ¿Por qué digo que esta es la razón por la que no he hecho streams sobre engines de 3D? Porque se lo acaba de donar Amazon a la Linux Foundation. Entonces, tal vez acaba de cambiar. Según yo, aunque la Linux Foundation ahora es la que maneja este engine, como apenas se le acaban de dar, sí, aquí está. Aún ni siquiera hay versión para Linux. Aquí está. ¿Qué necesitas? Windows 10. Entonces, un Engine 3D es más complejo de lo que imaginaba. Esto podría tardar más tiempo del que esperaría. En lo que está esto, tal vez podríamos empezar a ver lo básico en Unity si es algo que les interesa. Y uh, los leo en el chat, que me fui un muy buen rato. Estoy en Windows 10. Yo sé un poco de Unity C Sharp, me sirve. No quiero hacerlo en C Sharp por si hay problemas con el multiplataforma, porque quiero hacerlo para Linux también si es posible. No sé si las aplicaciones de Editor tengan problemas en otras plataformas. Sí, pero hay un inicio, tienes que haber vendido una cantidad específica. Ah, sí es cierto, lo que dice Hiko Hitokiri, que por cierto, hola y bienvenido. Es algo que cambió hace poquito, ¿no? Hasta hace menos de 2 años, creo. Sí había una cuota fija a pagar, pero sí, ahora tienes razón. Hasta que empiezas a vender cierto número de copias, al menos así es un real, te empiezan a se empiezan a quedar con un porcentaje. Y no Ops, digo, no es tan simple como C o Python, que funciona perfecto en cualquier máquina, pero sí es posible que hagas algo en C Sharp y que corra en, en Linux, en Mac y en Windows como si nada. Entonces sí, parece que sí hay interés. Déjenme preparar todo y no sé, hacemos algo sencillo en Unity. De nuevo en lo que sale el Open 3D Engine. Pero mientras podemos hacer un juego de plataformas 2D o un juego de naves o algo así si les interesa. Sí, sería bueno aprender lo básico. Va, comienzo a preparar entonces unos streams sobre Unity. Ah, pero bueno, para pasar al tema de hoy, que son slices o rebanadas en Rust, que de hecho, después de esto y quizá un stream de estructuras, ya a mí me interesa. Sí, va. Yo creo que este y tal vez un stream más de Rust, en lo que preparo, organizo y hago el guión de un stream de Unity. Y sí, luego podemos empezar con Unity porque pues sí, veo que sí hay interés. Y aparte, pues Biceps, supongo que tienes el tiempo contado. Ah, sí, de hecho justo dijiste. Desarrollo videojuegos de forma urgente. Entonces sí, déjame preparar todo. Y luego empezamos con Unity. Unity me parece buena idea. Ah, vamos a terminar de ver slices.
¿Y cuál es el error en este código de aquí? ¿Sí se los estoy compartiendo? Sí. Aquí todo parece estar muy bien, ¿no? Incluso funciona. No nos marca ningún error. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, ¿qué pasa? De nuevo, no es un error. Me dice, lo hiciste mutable y no lo estás mutando, nada más. ¿Qué pasa si le digo, oye, bórrame todo ese 1? ¿Sí? Este texto que tenemos aquí, bórramelo. Bueno, ¿qué pasa? Nada. Este código aún funciona. ¿Qué pasa si le digo, ¿dónde pondría esto? Sí. ¿Qué pasa si le digo que me imprima el valor de mi variable palabra después de que borré todo este texto? Absolutamente nada. Aquí me dice, sí, es el valor número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues perfecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cómo lo pongo en español? La primera palabra de... Ok, este código funcionaba, ¿no? No tenía ningún problema. Vamos a decir, bueno, voy a hacer este código un poco más complejo. Quiero mejorar mi código. No sé, volví un mes después. Está en... Vamos a dejarlo así cortito. Y bueno, es la primera palabra de S1. Está en... Y ahora sí llamamos palabra. Si se fijan, no estoy cambiando nada de mi código. Estoy cambiando el texto que me va a imprimir y absolutamente nada más. ¿Y qué va a pasar? La primera palabra de muchas gracias por los bits, el maldito 7, está en 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, efectivamente, de aquí para atrás tenemos la primera palabra. La primera palabra de un texto vacío está en la posición 6. Ok, texto vacío 1, tal vez, ¿no? Mi gran problema es que mi variable palabra no tiene ninguna relación con ese 1. No importa qué le estoy haciendo a ese 1, porque esta variable no se relaciona de ninguna manera con ese 1. Y eso, como se imaginarán, es un gran problema. Acabamos de hacer el programa más simple del mundo. Ni siquiera nos decía cuál era la primera palabra. Nos decía dónde estaba. Y ya no funciona. Bueno, para justo este tipo de situaciones, Rust tiene las rebanadas. Y vamos a corregir este código. Nada más vamos a decirle que tengo que cambiar. Regrésame una rebanada de ese. Y hay que decirle de dónde a dónde. Regrésame una rebanada desde 0 hasta pues i,
que como vimos y era nuestra tupla con todo, ¿no? Desde aquí hasta acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con i? ¿Qué estamos trabajando con i? Pues hasta que haya un espacio, ¿no? Entonces va a ser desde 0 hasta que haya un espacio. Y de nuevo, si no lo encuentra, ahora sí podemos decirle que me regrese todo el texto. Ahorita que veamos las rebanadas a detalle, esto va a quedar muy claro. Ya la única cosa que hay que cambiar es decirle que lo que estamos mandando de regreso es una rebanada. Por eso están viendo esos errores. Ahí está. Y con solo este pequeño cambio, con empezar a trabajar con rebanadas en lugar de con slices, en lugar de, pues, como cualquier otro lenguaje de programación, si le agregas mute a la palabra, sigue sin cambiar el valor. Vamos a hacerlo. Déjame vuelvo a donde estábamos, que era aquí. Y la respuesta es sí. Espera, me está dando un error. Ok. Bueno, de lo que hablábamos de Rust. Es de los pocos lenguajes en donde uno puede ir al error de compilación y ver exactamente qué está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno. En el renglón 3. Guardar. Lo siento. Ahora sí. Aquí está. Sí funciona. Porque, ¿qué estamos haciendo nada más? Pues nada más estamos diciendo que la palabra también puede cambiar. Y efectivamente, la palabra, nuestra función palabra puede cambiar. Puede volverse otra cosa que no sea 6. Pero lo único que hicimos para palabra fue pues calcular en qué punto de nuestro texto había un espacio y mandar ese punto. Y nuestra variable palabra no es nada, no es más que ese número. Entonces ahorita palabra vale 6. Sí, puede cambiar de valor, pero no importa qué valor tenga, nunca va a tener relación con este texto. No están relacionadas perfectamente entre sí. Esta es una cosa, de esta cosa salió esta cosa. Bueno, está ese 1, de ese 1 salió nuestra variable palabra, pero la variable palabra ahora solo es un 6, un simple y sencillo 6. No es una parte fundamental de todo nuestro string de texto, de todo nuestro muchas gracias. Y ahora sí. Vamos a volver a cambiarlo por slices. Entiendo. Sí, va. Era buena idea. Sí, porque sí, tienes razón. Aun si hubieran estado relacionadas, pues dijimos que no pueden cambiar. Entonces, ¿por qué cambiaría cuando limpiamos el texto? Entonces sí, tiene sentido que después de limpiar el texto debería poder mutar. Pero este código en específico no tiene una razón para mutar. Bueno, entonces le decimos... Acuérdense, esto sería referencia a S. Esto de aquí es una rebanada de S. ¿Una rebanada de qué tamaño? Desde 0 hasta donde haya un espacio. Y si no encuentro un espacio, bueno, entonces quiero una rebanada del tamaño de todo el texto. O sea, mándame el texto de regreso porque pues nunca hubo un espacio. Y ya solamente aquí hay que decir que estamos mandando
un string. Bueno, es sin las llaves, perdón. Ya decía yo, así. Ahí está. Y este es nuestro nuevo código corregido. Incluso, recuerden, esto está raro, pero eso parte de la magia de Rust. El anterior estaba mal, porque nuestro código sí corría. Y este está bien, porque nuestro código no va a correr. Cargo run. Y ahora sí, nos dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no corro? Bueno, cuando dijimos que palabra era igual a lo que nos mande de regreso a nuestra función primer palabra, le pedimos prestado a esto de manera inmutable. Le dijimos, préstame este texto, nunca te lo voy a cambiar. ¿Y qué está pasando ahora? Que me lo cambiaste. Y no solo eso. Me lo pudiste haber cambiado, ¿va? Si le quito esto, desaparece el error. Ahí está. Pudiste cambiarme mi texto. Puedes limpiarlo. Pero luego no me pidas que trabaje con palabra. Porque palabra, mi variable palabra, depende de que este texto no se cambie. Y eso es justo la corrección que hicimos. Creamos una relación entre S1 y palabra. De tal manera que si modificamos S1, palabra dice, oye, aquí hay algo raro, ya no corras este código. ¿Quedó alguna duda al respecto? Así se ve todo el texto. Sí, así se ve todo el código. ¿Cualquier duda o pregunta? De hecho, vamos a poner aquí error. No corre, para cuando les comparta el código. Que sea muy claro, que no digan, ¿y por qué esto no corre? Entendido. Pues si no hay ninguna duda, ya nada más hay que ver los slices ahora sí a un poco más de detalle. Para esto creo que lo mejor sería hacer un nuevo proyecto. No, lo comento y simplemente trabajamos con slices abajito. Pero quiero ver si hay cualquier pregunta. Parece que no. Bien. Voy a simplemente comentar todo esto de aquí. Para pues ver de manera simple los slices, ¿no? Primero quería mostrarles un ejemplo de para qué existen, porque es muy fácil pensar que no tienen utilidad. Porque, vamos, el ejemplo que se nos ocurrió es hacer que un código no corra usando slices. Pero son muy útiles en ese sentido. Pueden crear una relación entre dos variables que impiden muchos errores que son muy comunes en programación. Bueno, vamos a crear una variable que se llama pues S. Así le ponemos a casi todas nuestras strings. Como ya dijimos, es un string cuyo valor es hola chat. Sí, nada más. Y bueno, ahora que ya somos expertos en slices, en rebanadas de Rust, vamos a trabajar con rebanadas. Vamos a crear una variable, se llama hola, y va a ser igual a
una rebanada. Recuerden, aquí decimos hola es igual a mi string. Aquí decimos es igual a una referencia a mi string, o préstame ese string. Y aquí decimos es igual a una rebanada del string. Y como ya se harán una idea, queremos que sea igual a la palabra hola. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay que decirle que es una rebanada. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 1, 2, 3, 4. Entonces le decimos de 0 a... Y para todos los que han estado desde los primeros streams de Rust, tal vez recuerden que en Rust el primer valor se incluye y el segundo valor se excluye. Entonces si ponemos 0, 2.5, estamos diciendo de aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero el último valor se excluye hasta aquí. Creamos una rebanada de nuestra variable s que va a contener nada más hola. Y ahora vamos a hacer otra rebanada que se llama chat. Va a ser igual a, como ya vimos, una rebanada que debe ir de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Desde 6, 7, 8, 9. De 6 a 9. Entonces ponemos 6, 2 puntos, 10. Porque acuérdense, Rust ignora el último. Y ya nada más vamos a imprimir nuestras dos rebanadas. Slice hola es igual a... Y ahí va. Y nuestro slice chat es igual a... Vamos a mandar hola y vamos a mandar chat. Y así de sencillo es este código, nada más para entender los slices. Cargo run. Y aquí tenemos un error. ¿En qué me pasé? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Claro. De 6 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, entonces hasta aquí creo que sí debería cubrir todo. Vamos a ver. Voy a guardar. Y voy a correr. Sí, me pasé. Lo siento. Ahora sí, ya esto está bien. Cargo run. Y aquí está. Nuestro slice hola es igual a hola. Y nuestro slice chat es igual a chat. Sí, empecé a contar 0 desde aquí. Y no. El primero de 0 es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces estoy ignorando el espacio. Es de 0 a 4, lo hace de 0 a 3. Y ahora sí, de 5, 6, 7, 8. Hasta aquí lo quiero, entonces le pongo uno más. De 5 a 9. ¿No puedes usar -1 como en Python? No lo sé. Creo que no.
me va a decir que estoy fuera del límite. Sí, no me deja. Lo que puedes hacer, por ejemplo, si no te gusta esto de ignorar uno, creo que es 2 puntos igual 3. Y como lo queremos hasta 8, hay dos maneras. Como lo queremos hasta 8, puedes poner 9 o puedes poner 2 puntos igual 8. Y si no me equivoco, esto también funciona. Cargo run. Sí, funciona exactamente igual. Solo es con el que ustedes estén acostumbrados. Yo estoy acostumbrado a poner uno más del valor que quiera. Si ustedes prefieren ser específicos, quiero 0, 1, 2, 3. Pues le ponen de 0 a 3. Esto es de 0 a 3. Esto de aquí también es de 0 a 3. No, pero en Python -1 es el último posición. Ah, ya te entiendo. No, Hiko Hitokiri es aún más sencillo, aunque no lo creas. Vamos a hacer que vuelva a imprimir chat, justo como dices. Sí, perdón, ya entendí. Es igual a... vamos a llamarlo chat 1. Va a ser a una rebanada de 5A. Y si no le dices nada, es el último valor. Tal como dices, como -1 en Python. Vamos a ver si es cierto. Voy a imprimir. Chat2 es igual a... Y debería imprimir chat, ¿no? Chat2. Y vamos a ver. Cargo run. También es igual a chat. Entonces, yo diría que es aún más sencillo. Si no le dices nada, agarra el último. De la misma manera, vamos a especificarle que quiera hasta 9. Pero que se vaya hasta el inicio. Si no le decimos nada, agarra el primer valor. Hola chat. Y aún más, si no le decimos nada de nada, va a decir, bueno, agarra una rebanada, pues del principio hasta el final. Agarro todo el texto. Aquí está, agarró todo el texto. Creo que la mejor manera de explicar esto va a ser con un hola 2. Sí. Estas son lo mismo. De mi valor 0 a mi valor 4 o del inicio a 4. De la misma manera que es lo mismo decirle de mi valor 5 a mi valor 9 a decirle de mi valor 5 hasta el final. Y vamos a trabajar con las dos. Hola 2 es igual a nuestro slide chat 2 es igual a... Ahí está. Y deberían ser exactamente lo mismo. Cargo run. Y ahí está. De hecho, voy a quitarle esto para que se vean exactamente igual. Entonces sí, gracias por mencionarlo. Si no, ya se me había olvidado mencionarles esta parte. Entonces sí, tal como en Python puedes poner -1 para indicar el final, en Rust puedes no decir nada y con eso pueden indicar el inicio o el final. Bueno, sí. Nos queremos poner técnicos, también podríamos hacer un S longitud y decir que ese es el final.
No sé, hay muchas maneras. Una variable que calcule la longitud, que es igual a la longitud de S, y simplemente le decimos que está la longitud. Hace lo mismo. Incluso podemos decirle aquí que hasta la longitud de S y borramos todo esto. Y también es lo mismo. Hay muchas maneras de llegar a este resultado. Yo considero que el más práctico, muchas gracias por mencionarlo, es si lo quieren hasta el final, no diga nada. De hecho, ese es justo nuestro primer código. Lo usamos. Le dijimos que si no encontraba ningún espacio, pues que agarrara todo, una rebanada del tamaño de todo nuestro texto. Y estas son las rebanadas. Ya entendemos cómo funcionan y ya entendemos un ejemplo de cuándo sería ideal usarlas. Ya algo que no pienso hacer ahorita para no alargar el tema de más, pero la versión original de este código también tenía el problema de que si queríamos hacer otra función que ahora calcule la segunda palabra, uno, sería mucho más complicado, y dos, estaría presentando el mismo posible error que tenía este código, que de nuevo el error es que sí corría y no debería correr. Y con esta podremos agregar la función segunda palabra, función tercera palabra, y pues que lo hacemos exactamente igual y no pasa nada. Porque si en algún momento perdemos nuestra cadena de texto, nos va a avisar en todas las ocasiones: oye, no puedes perder la cadena de texto porque estas variables dependen de ese texto. Ya de aquí creo que lo único que me quedaría por mencionar es que pueden trabajar con rebanadas de lo que quieran. No están obligados a usarlas para texto. Vamos a hacer un ejemplo rápido. De hecho, este de aquí va a ser el ejemplo 1. Lo comento. Vamos a hacer nada más el ejemplo 2. Y por último, quiero que repasemos un uso práctico de. Pero bueno, vamos a hacer solo un ejemplo más. Nada más con el fin de que queden muy claras las slices, las rebanadas, y ver cómo funcionan para lo que sea. Bueno, para cualquier cosa que puedan cortar en rebanadas, ¿no? No vayan a usar para enteros, porque pues un entero ya es como lo mínimo, no pueden partir eso. Vamos a hacerlo con un arreglo de números. Vamos a hacer que el arreglo sea igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y para quien no estuvo cuando hicimos un stream sobre arreglos, bueno, pues ya han visto cosas como, no sé, x es igual a 8. Bueno, esto de aquí es un número entero. ¿Qué es un arreglo de números? Bueno, pues un montón de algo del mismo tipo. En este caso es un montón de números enteros. ¿Cuántos? 5 números enteros. ¿Sí? Un arreglo es un montón de un tipo en específico. Si esto fuera 1.2, de nuevo, de un tipo en específico. Ya estamos trabajando con flotantes o con fracciones. Vamos a hacerlos todos .0.
y este 5.49, no importa. Ya ese renglón rojo que me indicaba que había un error desapareció, porque ahora este es un arreglo de números flotantes. ¿Cuántos números flotantes? 5. Si agrego uno más, 20.18, ahora este es un arreglo de 6 números flotantes. Bueno, eso creo que es suficiente, por si no quedan claro qué son los arreglos. Son 5 números enteros en este caso. Y vamos a sacar rebanadas de ahí. Vamos a hacer un slice o rebanada, ya que va a ser igual pues a una rebanada de A. De nuevo, esto es hazme referencia a o préstame el contenido de A. Esto de aquí ya es dame una rebanada de A. ¿De dónde? Pues desde el inicio hasta el 4. Si es 0, 1, 2, 3 e ignora el último. Así hacemos una rebanada que sea igual a esto de aquí. Pues vamos a ver si funciona ya nada más. Imprimo una línea que diga slice es igual a pues slice. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Existen los arreglos multitipo? Vamos a ver. Déjame te comparto todo el escritorio y vamos a eso. Morderla cuando dice rebanada. Sí, tal vez slice es un mejor término. Vamos a la documentación de Rust. Lo que vas a hacer cuando quieras trabajar con varios tipos es que idealmente uses una tupla. Vamos a la sección de aprender sobre Rust, al libro de Rust, tipos de datos. Como pueden ver, hay datos del tipo escalar, que es como acabamos de ver, un número entero, números flotantes. Puedes hacer operaciones numéricas con estas cosas. Tipos booleanos, que si no conocen los booleanos, son datos que son verdadero o falso, y nada más. A diferencia de un número que puede ser cualquier número, un booleano es sí o no. Caracteres, como podemos ver aquí. Y compuestos, aquí está. Lo ideal si quieres trabajar con varios tipos de datos es que uses una tupla de la siguiente manera. Le dices, quiero usar una tupla, voy a trabajar con un número entero, un número flotante y un número entero sin signo, nada más de 8 bits. ¿Qué es esto de número entero sin signo? Que no puede ser negativo. Este de aquí podría ser menos 500, este de aquí no puede ser menos 1. Y esto sería lo ideal si estás trabajando con diferentes tipos de datos y los quieres agrupar en una sola variable. El arreglo, como dice aquí, pues es un solo tipo de dato. Vamos a hacer una tupla, ya que vimos aquí cómo funciona. Vamos a crear tup. De hecho, este es array. Y Rust es muy listo. Puedes decirle creo nada más 8.76 2 menos 1 y creo que sí no me acepta caracteres. Vamos a dejarlo así. Y aquí me dice error.
Voy a copiar esto y ahorita lo voy a borrar. Vamos a ver si ya me dice que esta es una tupla. Sí, una tupla. Y ya me dice aquí adentro que contiene un número flotante, un número entero y otro número entero. Ya solo si tú le quieres especificar con qué estás trabajando, como todo en Rust, dos puntos. Y ahora sí, especificamos. Le digo, estamos trabajando con flotantes de 64 bits. Y con un número entero sin signo de 8 bits. Así el más chiquito posible. ¿Y cuál es el tercer valor? Voy a hacer que me dé un error. Voy a decir que un número sin signo de 8 bits otra vez. Me dice, oye, entonces no puede ser menos 1. Me dijiste que sin signo y aquí hay un signo negativo. Ah, ok. Un número entero, normal. Y listo. Si quieres trabajar con diferentes tipos de datos, puedes usar una tupla. Puedes decirle qué tipos de datos son. O pues de nuevo, Rust es muy listo. Si no le dices nada, solito ve qué tipos de datos son y los hace de ese tipo. Y además, una tupla se puede de repente hacer más grande o más chiquita. Un arreglo también. Este arreglo es de 5. Nunca voy a poder agregar datos a este arreglo. Porque este arreglo cuando se creó tenía 5 datos. Y para siempre va a tener nada más 5 datos. Voy rápido a ver el chat. A ver si hay alguna duda al respecto. No sé por qué piensan como que tengo hambre. Pues aún no es tan tarde, Biceps. Debería cenar algo. Texto entre comillas. Sí es cierto. Gracias. Sí. Comillas simples. Aún así me está marcando un error. Porque lo estoy haciendo en el arreglo, ¿verdad? El arreglo tiene que ser todo el mismo tipo. Ahora sí. Sí, tienes toda la razón. Comillas simples. Para el texto. Y ahora sí. Un número flotante, un número entero y un carácter. Entonces, Hiko Hitekiri, no sé si quedó todo claro. Ahora, ¿hay arreglos multitipo? La verdad es algo que no sé. No, me imagino que no, porque no tendrían mucha utilidad, pero te lo averiguo rápido. Parece que no. Al menos una googleada rápida no me lo da. Porque de nuevo, pues para eso están las tuplas. Y ahora sí. Sí, aunque es al revés que en Python. No sabía, ¿en serio? ¿Cómo es en Python? Me acostumbro tanto a esto que ya no me acuerdo cómo se trabaja en Python. Le cambié el nombre, sí es cierto. Puedo imprimir entonces directamente. Integer doesn't implement. Bueno, vamos a correrlo a ver qué me dice. Cargo.
Mm. Ah, bueno, para empezar a trabajar con slices de arreglos o de cosas que no sean cadenas de texto, vamos a profundizar más adelante. Supongo que cuando empecemos a trabajar con vectores, para no complicarlo todo muchísimo ahorita. Entonces, ya de aquí solo voy a dejar comentado esto. Y vamos a ver rápido nada más, pues, el problema que hicimos, ahora que ya la parte de slices quedó mucho más clara. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí y por qué es bueno que no corra? Bueno, creamos una variable que puede mutar, se llama S1 y es una cadena de texto que dice muchas gracias por los bits, el maldito 7. Creamos otra variable que se llama palabra, que es igual a lo que nos mande de regreso nuestra función primer palabra. Y nosotros le estamos mandando la referencia de este texto, o en palabras más sencillas, le estamos pidiendo prestado este texto. Aquí está nuestra función primer palabra. Nos pide que le demos la referencia a un string o nos pide que le prestemos un texto. Fue lo que hicimos. Y de regreso nos va a regresar una rebanada. Aquí está, un slice. Simplemente creamos una función que se llama bytes para convertir este texto en bytes. Ya de ahí estamos trabajando con una tupla. Estos son los elementos de la tupla. Pero para no complicarnos la vida vamos a entender como que va a ir de uno en uno hasta encontrar un espacio. Y va a ir y es igual a 0, y es igual a 1, y es igual a 2, y es igual a 0, a 1, a 2, a 3, 4, a 5 y a 6. Y va a decir, esto es un espacio vacío, tal como me pediste. Entonces, te voy a regresar una rebanada, tal como pedimos, que es lo que va a mandar de regreso. Una rebanada que va a ir desde el inicio, desde aquí. De nuevo, esto pueden dejarlo así, funciona igual. Desde el inicio hasta donde encontraste el espacio. Entonces va a ser de aquí a 6. Y pues ya, esa va a ser nuestra palabra. Así que cuando le pidamos que imprima el valor de nuestra variable palabra, nos va a imprimir 6. ¿Qué pasa? Que aquí le estamos diciendo que borre todo este texto. Y como borró todo el texto y nuestra función palabra es una rebanada de este texto, si el texto ya no existe, no podemos trabajar con una rebanada de ese texto, que es justo lo que queríamos. Entonces esto nos va a dar un error. Aquí está. Aquí mutamos. Aquí le pedimos prestado el texto. Aquí mutamos el texto. Y aquí está el texto que le pedimos prestado. Que ojo, el texto que pedimos prestado era inmutable. No se podía cambiar lo que pedimos prestado. Y recuerdan que a lo largo del streams muchas veces les digo... Alex manda saludos. Hola, saludos. Y bienvenido a Night Soul X95X. ¿Recuerdan que a lo largo de muchos streams les digo, pero veremos eso un poco más adelante? Bueno, pues justo llegó el momento de ese un poco más adelante que vamos a ver. Bueno, antes que nada,
si comento esto, pues el código ya funciona, ¿no? Porque ya no estamos modificando el texto. Entonces palabra funciona. Entonces aquí está la primera palabra de muchas gracias por los bits. Está en... incluso ya nos dice la palabra, perdón. Es muchas. Es. ¿Sí? Y aquí está pues la palabra que le imprimimos. Aquí está. La primera palabra de muchas es muchas. Funciona. Ahora, en cuanto le decimos bórrame el texto, no funciona. Y voy a volverlo a correr. Esto va a ser muy importante. Pediste un préstamo inmutable aquí. Porque recuerden, una rebanada es un préstamo de una cadena de texto y el préstamo no lo podemos modificar. Mutaste lo que te prestaron aquí. Dije, borra todo esto. Convierte esto en esto. Y ahora me volviste a pedir que imprima la palabra. Pero la palabra era una rebanada, esta rebanadita de aquí, de este texto. Y si este texto ya no existe, la rebanada ya no existe. Y ahora sí, como les decía, cuando hablo de vamos a ver esto más adelante, voy a pasar a compartirles todo el escritorio. A esto me refería. Voy a cerrar este proyecto. Ahorita se los vuelvo a poner antes de pasar al tema que sigue. Y vamos a abrir otro. El que hicimos hace 3 streams. El de Ownership. ¿Recuerdan cuando decíamos que en Rust había 2 maneras de trabajar con strings? Esta de aquí, que es la que ahora ya hemos usado siempre. Créame una variable que sea mutable. Bueno, puede ser mutable o no. Se llama así y es igual a un string que dentro tiene hola chat. Pero los primeros ejemplos que hicimos, vamos a ver el ejemplo 1. Eran simplemente así. Créame una variable, se llama hola y es igual a este texto de aquí. Y dijimos, nosotros vamos a trabajar con este otro formato de acá, que pues es el mismo del de acá abajo, solo me gusta más el ejemplo 3. Porque solo cuando trabajamos con strings de esta manera podemos modificarlo. Puedo poner hola chat y agregarle a hola que después diga gracias por ver el stream. Voy a comentarlo y correrlo nada más para que quede claro. A este de aquí, mi variable que muta hola, le estoy diciendo y agrégale este texto. Hola chat, gracias por ver el stream. Y justo lo que decíamos era, estamos trabajando de esta manera porque solo de esta manera podemos modificar el texto. Este de aquí es inmutable sí o sí. No importa si digo que es mutable. En cuanto le digo que me modifique el texto, me marca error. No puedo modificar esta cadena. No importa si le digo que es mutable. Entonces, si recordarán, dijimos, pues entonces de aquí en adelante la mayoría de las veces vamos a trabajar con este tipo de cadena. Bueno, es hora de al fin entender por qué este es mutable y este no. Porque cuando trabajamos así, estamos trabajando con un string, con una cadena de texto. Y este tipo de cadena que estuvimos viendo, adivinen qué era. Eran slices, eran rebanadas todo este tiempo. Y los slices nunca pueden mutar. No sé si hay alguna duda.
¿Alguna pregunta al respecto? Si no, ya de aquí ya solo paso a mostrarles el código. Y ya solo quiero hacer como una introducción a las estructuras antes de terminar por hoy con el stream. Solo pues voy a ponerles todo en lo que estuvimos trabajando hoy. Aquí está nuestro proyecto de slices. Voy a hacerlo más chiquito para que abarque todo. Ahí está. Por si lo quieren guardar o cualquier cosa, les doy unos minutitos para cualquier duda. Y si no, pues veamos estructuras, solo un momentito. Yo los leo en caso de cualquier pregunta. Se entiende. Muchísimas gracias, Frey, y me alegra. Bueno, pues ya les di un tiempo para poder tomar una captura. Voy a pasar a compartirles el escritorio y a trabajar de nuevo la introducción más básica a estructuras. Muchísimas gracias a Hiko Hitokiri. No lo había pensado, pero que mencionaras las tuplas va a ayudar muchísimo a... Bueno, que mencionabas los arreglos multitipo y que viéramos por ende las tuplas, va a ayudar muchísimo a entender las estructuras. Las estructuras son la base de la programación estructurada, así como los objetos lo son de la programación orientada a objetos. Esto quiere decir que como en C++, que dicen que es para trabajar con objetos, y C dicen que es para estructuras, Rust es para estructuras, no, podemos trabajar de ambas maneras, solo a mí estructuras me parece un poco más sencillo y una buena idea que empecemos con estructuras y ya de ahí pasamos a objetos. Esto es lo que estábamos viendo de tuplas. Y vamos aquí a abrir una terminal y crear un nuevo proyecto. Cargo, crearme un nuevo proyecto que se va a llamar struct. Aparentemente struct es algo importante. Es una palabra clave de Rust. Sí, como vamos a ver más adelante. Entonces, si luego queremos llamar un paquete, va a estar trabajando con una estructura y se va a hacer un desastre. Entonces, pues llamémoslo en español. Estructuras. Ahí está. Aquí está nuestro nuevo proyecto. Está raro que sea el único en español. No, tenemos referencias. Y en el programa que quieran, en este caso en Visual Studio Code, vámonos a una carpeta. Y aquí está justo nuestra nueva carpeta de estructuras. Structure. Casi latino. Sí. Paso a compartirles solo estructuras. Denme un segundito. Aquí está. Solo el proyecto en el que vamos a estar trabajando. Y lo hago un poquito más grande. Ahí está. Bien, ¿qué son las estructuras? Bueno, me encantó que me hubiéramos mencionado las tuplas porque son como una tupla. Pueden contener diferentes tipos de datos
La única diferencia es que todos esos tipos de datos tienen un nombre para evitar confusiones. Y en este caso veo que muchos aquí saben web, o al menos recuerdo que muchos de aquí saben web. Entonces vamos a estar trabajando como para una página web, ¿no? Vamos a pensar que vamos a crear usuarios de una página o de un programa incluso. Pues vamos a crear una estructura. Como pueden ver, la estructura va fuera del código, bueno, fuera de nuestra función principal, porque en la función principal podemos llamar a esa estructura cuantas veces queramos. Y vamos a llamar a nuestra estructura usuario. De nuevo, una estructura es como una tupla, nada más que tiene nombre y todos sus componentes tienen nombre. Entonces pueden pensar en una estructura como algo y los componentes de ese algo. Pueden pensar en una persona y, bueno, la estructura sería persona y los componentes serían nombre, peso, estatura, color, color de ojos, pelo, color de pelo y demás cosas, ¿no? Piensen así en una persona ¿qué cosas tiene? ¿Tiene pelo o no tiene pelo? Entonces podría ser un booleano. Bool, pelo, sí o no. Y demás cosas, ¿no? Estatura, nadie pues mide exactamente 1 metro o exactamente 2 metros. Entonces ese es un valor flotante, sería 1 punto y algo. Cantidad de ojos, pues, sería un valor entero y en la mayoría sería igual a 2. Así para cualquier cosa. En esta ocasión vamos a crear un usuario. ¿Y qué tiene un usuario? Tiene un nombre de usuario, tiene un correo, tiene... Bueno, hay que decirle desde ahorita. ¿Qué es un nombre de usuario? Pues es texto, ¿no? Y ya. ¿Qué es un correo? Pues no es más que más texto. ¿Qué otra cosa? Si inició sesión o no. Y esto pues va a ser un booleano, va a ser sí o no. Y... que cuente qué número es de registro. Sí, que cuente en qué momento se registró, ¿no? Eso también podría ser importante. Y esto pues va a ser un número sin signo, nunca va a ser negativo. No vamos a tener nunca al usuario -1. Y pues ya. Y esto es una estructura. Si ven un warning es que nos dice, oye, no estás usando esta estructura para nada. Entonces vamos a usarla. ¿Y cómo funcionan los usuarios? Bueno, ¿cómo funcionan las estructuras? En este caso nuestra estructura de usuario. Pues es muy fácil. Es un tipo de dato. Entonces le decimos créame una variable. Bueno, en este caso va a ser créame una estructura. Pero en este caso se va a llamar usuario... No, con minúscula. Usuario 1. Y va a ser igual a... Si se fijan, esto ahorita aún no tiene tipo de dato. Y ahora sí, vamos a decir, va a ser igual a nuestra estructura. Y ahora sí, ya me va a marcar, sí, ¿qué tipo de dato es? Pues es un tipo de dato usuario. Es un tipo de dato que creamos con esta estructura. ¿Y cómo es este dato? ¿Cómo es este tipo de dato? Bueno, es algo que tiene nombre, correo,
si inició sesión, si está con la cuenta activada o no, y un número de cuándo se registró. Eso es nuestra variable usuario. Y pues podemos trabajar con ella. ¿Qué tiene un usuario? Pues ya dijimos que tiene un email. Como pueden ver ya desde ahorita, el orden de los datos no importa. Adentro sabe qué tiene. Y por eso todo tiene nombre. Para decir, ok, esto de aquí es esto de aquí. Y rost@rost.com. Y ahora sí, nuestro nombre de usuario va a ser, de nuevo es una cadena de texto que adentro tiene, este va a ser nuestro nombre de usuario. ¿Qué más? Aquí pueden ver un error, es porque me faltó la coma. Ahora sí. ¿Qué más necesita nuestro usuario? Ver si inicio sesión. Si está activo, vamos a ponerle que sí. Y por último, el contador de registro. Pues este va a ser nuestro primer contacto, entonces va a ser igual a 1. Y recuerden, siempre les digo que la mejor manera de saber cuándo poner un punto y coma es si le dieron una orden a su computadora. Créame una variable que se llama usuario1, que es del tipo usuario, y ya todo lo que tiene dentro. Ya lo terminó de hacer, aquí sí va un punto y coma. Y todos estos son warnings, me dice que no estoy haciendo nada con ellos. Sí, aquí está, mi variable usuario1, nunca lo usé, y como nunca lo usé, me dice que no estoy usando nada. Pero esta vez no me quiero complicar las cosas. Digamos que estructuras va a ser el tema 100% del siguiente stream. Y pues ya, así de fácil, creamos una estructura y pues la definimos. Ahora, lo único que creo que sería importante mencionar aquí es ¿qué pasa si quiero darle a mis usuarios la habilidad de que cambien de correo? O de que cambien su nombre de usuario, ¿no? Como Twitch. Twitch sí deja que cambiemos nuestros nombres de usuario, qué correo está registrado con la página de Twitch y demás. Si están viendo el video en YouTube, pues creo que es lo mismo. Esperaría que fuera lo mismo. Ahí sí no estoy segura. Bueno, pues hay que decirle que mi estructura puede cambiar. ¿Y cómo la cambiamos? Pues aunque no lo crean, es súper sencillo. Nada más le tenemos que decir, oye, del usuario 1 quiero cambiar su nombre. Ahora quiero que se llame... hay que especificarle siempre que estamos trabajando con texto. Y listo. Así de fácil cambian su nombre de usuario. Del usuario 1 cambian el nombre de usuario. Ahora si le pedimos que imprima todo, vamos a hacerlo.
ahorita sin ninguna estructura ni orden, ¿va? No hay que complicarnos la vida. Vamos a decirle que va a imprimir el email. Esto es algo que sí puedes hacer en Rust, si no me equivoco, sí. Me falta el punto y coma acá. Sí. Voy a decir que de aquí me imprime el email nada más. Ok, sí funciona como si nada. Voy a decir, vámonos en orden. Imprímeme del usuario 1 su nombre de usuario. Imprímeme su email. Imprímeme si está activo o no. Imprímeme el contador. Ahora, ¿qué hicimos? Nosotros cambiamos el nombre de usuario, ¿no? Vamos a ver si cambió el nombre de usuario. Nueva terminal. Cargo run. Usuario, el mejor chat. Correo, chat experto en Rust, @rust.com. ¿Está activo? Sí. ¿Y cuándo se registró? Es el primero, 1. Los leo. Casi latino. Se puede hacer como dice Sharp, de crear distintas instancias para diferentes objetos. Es decir, que el usuario diga cuántos van a ingresar y así ingresar los datos sin crear distintas instancias. Sí, claro que sí, Bicep. De hecho, ahorita no quiero complicar mucho más las estructuras, pero sí, se puede. Es que falta el signo, sí. Y para dejarte con curiosidad para el siguiente stream, mira, incluso podemos decirle esto relacionado con... Vamos a crear otro. Vamos a crear al usuario 2. A ver, primero vemos, puede hacer distintas instancias para diferentes objetos. ¿Cuántos van a ingresar? Y así ingresar los datos sin crear distintas instancias. No solo puedes hacer eso. Vamos a decir aquí, vamos a crear el usuario 2, que es una estructura usuario, como la que creamos aquí arriba. Incluso en Rust podemos decirle que nos llene información por automático. Por ejemplo, el nombre de usuario va a ser... perdón. Digamos que ustedes, el chat experto en Rust, perdón, el mejor chat experto en Rust, se quieren crear una segunda cuenta, pero relacionada con su primera cuenta, ¿no? Entonces quieren trabajar con el mismo email, el mismo contador de registro, porque en lo que va a respetar a nuestra página web, vamos a estar trabajando con el mismo usuario. Nada más, vamos a estar trabajando 2 nombres de usuario al mismo tiempo. Para mostrarles un ejemplo rápido de esto, de lo que queremos hacer aquí. Paso a compartirles todo el escritorio. Eso es algo que yo hago en YouTube. Aquí tengo mi cuenta personal y con la misma información, YouTube tiene exactamente lo mismo, pero aquí tengo la cuenta en donde subimos todos los videos de este stream. Digamos que queremos hacer un sistema parecido, ¿no? Que con la misma cuenta de YouTube, mismo correo, mismo... En lo que respecta a YouTube, el mismo registro y todo, tener 2 cuentas. Bueno, pues
justo vamos a hacer eso. Vamos a decirle aquí que el usuario 2 va a ser igual a otro nombre de usuario. ¿Va? ¿Y qué le decimos para todo lo demás? Lo siento, aquí es coma. Bueno, vamos a decirle el resto de datos, sácalos del usuario 1. Y listo. Pues no coma, porque ya no podemos ingresar más datos. Todo lo demás viene del usuario 1. Y pues vamos a ver si esto funciona. Vamos a imprimir todos los datos del usuario 2. Terminal, nueva terminal, cargo RON. Mismo nombre de usuario, nombre de usuario, correo, está logueado y número de registro. Otro nombre de usuario que tenemos con el mismo correo, mismo número de registro y pues obvio también está logueado, porque si uno lo está, el otro también, es la misma cuenta. Y bueno, al menos yo no he visto otro lenguaje de programación en lo que podamos hacer justo esto de aquí. Y para este primer stream, solo como introductoria a estructuras, no me quiero complicar más la vida. Ya solo si hay alguna duda. Si no, pues aquí concluiríamos con este stream. Pues chat, no sé si quieran tomar ahora también alguna captura del código que hemos hecho ahorita de estructuras. Es súper básico. Creamos una estructura y ya dentro de nuestra función principal trabajamos con esta estructura sencilla. Ya de aquí más adelante vamos a ver sintaxis en las estructuras. Vamos a estar usando tuplas con las estructuras para hacer diferentes cosas. Y tal vez podamos hacer algún programa usando un programa ya complejo, porque esto de aquí pues solo fue un ejemplo, usando estructuras. Y pues si no hay ninguna pregunta o nada más por el momento, solo me queda pues agradecerles. Muchísimas gracias por pasar al stream de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido y haber sido claro. Buenísimo. Muchísimas gracias, Frey. Muchísimas gracias por su tiempo. Y con esto me despido. Los vería el domingo, si es que pueden pasar. Gracias y nos vemos. Vamos a ver si hay... Miren. Justo sigo a alguien que está streameando software y game development. Así que quizá podamos hacer aquí como una introducción a cómo crear juegos. Vamos a hacer un raid. Ya así pueden saludar cuando lleguen por allá. Muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos. Stream de Linux, por cierto. Muchas gracias, Linux, por ese raid. ¿Qué tal? Seguimos acá. Ahorita ya estamos con la parte gráfica, ¿no? La Linux, ¿qué tal? A ver, mira, ya estamos en la parte gráfica. Mira. No es mucho, pero es honorable. ¿Cómo se llama? No es mucho, pero ya es algo.
Regístrate ya tengo una cuenta. Ya por lo menos vamos avanzando. Y por cierto, muchísimas gracias, Frey06, por ese follow, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? Bysubs, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal se la pasaron en el stream de Linux? A ver, cuéntenme, ¿qué está haciendo Linux?